Muy buenos días y bienvenidos a su iglesia Cordero de Dios este domingo 24 de enero del año 2021. Qué gusto que podamos estar juntos para rendirle a Dios la adoración que Él merece, para decirle de nuestro corazón que lo amamos, porque Él nos amó primero. Quiero invitarte ahí donde estás a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre desde la eternidad hasta la eternidad. En el nombre de Jesús hemos venido delante de tu presencia, teniendo siempre en cuenta el amor de Jesús, el cual derramó hasta la muerte por nosotros, teniendo en cuenta la resurrección de Jesús, por medio de la cual nos ha dado nueva vida. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Escucha el llamado que nos hacen las Escrituras para adorar a Dios en el Salmo 113. Salmo 113. La palabra de Dios dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna a contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, pues Él nos dirá.
fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante perdonar. Firme estoy sobre la roca, de tu amor quiero cantar. Hasta aquí me has traído, tú mi fiel ayudador. Mi esperanza está contigo, en tu casa, mi Señor. Cuando eras su enemigo, Jesús vino y me salvó. Para rescatar mi alma, con su sangre me compró. Oh, de tu abundante gracia, cada día soy deudor. Que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón. A perderme soy propenso, a olvidarte, amado Dios. He aquí mi corazón, Dios, haz lo tuyo, oh Señor. A perderme soy propenso, a olvidarte, amado Dios. He aquí mi corazón, Dios, haz lo tuyo, oh Señor. He aquí mi corazón, Dios, haz lo tuyo, oh Señor. Sigamos adorando a Dios a través de la lectura de su palabra en Primera de Corintios capítulo 13, versículos 1 al 7. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 7. Esta es la palabra de Dios. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que lograra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que Dios bendiga su palabra. En el libro de los Salmos, el Salmo 66, el versículo 18, el salmista nos invita a venir delante de Dios en arrepentimiento, en fe, para seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y tú y yo en esta semana hemos abrigado maldad en nuestro corazón y necesitamos ser limpiados nuevamente por Dios. Mientras cantamos, crea en mí, oh Dios, basado en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, pidámosle a Dios
que cambie lo que hay en nuestro corazón, que cambie nuestra idolatría por sus verdades y vengamos entonces en arrepentimiento y en fe. Crea en mí, oh Dios. En mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto en ti. En mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto en mí. Y de delante de ti no me eches, Señor, y tu Espíritu Santo no quites de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Oremos. Oh Señor, Dios que nos salva, día y noche clamamos delante de ti, porque nuestras almas están llenas de problemas. Pon tu oído a nuestro clamor, Padre, porque nuestras almas se apartan de ti. Perdemos toda nuestra fuerza. Confiamos en nosotros mismos para estar en lo correcto y por eso tratamos a los demás con desprecio. Asumimos que tú apruebas todos nuestros caminos porque pensamos que somos mejores que otras personas y con tanta justicia propia olvidamos la fe infantil que requiere tu reino. Ayúdanos, Padre. Nos arrepentimos. Extendemos nuestras manos hacia ti para que puedas declararnos tu amor en Cristo. Deja que nuestra oración llegue a ti y haznos nuevos por medio de tu abundante gracia. Amén. Amén. ¿Qué seguridad tenemos de que Dios ha escuchado nuestra oración y de que Él va a continuar la obra de transformación que necesitamos en nuestro corazón, la obra de limpieza? Miqueas capítulo 7 versículos 18 y 19 dicen lo siguiente: ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos
nuestros pecados. Y Dios lo hizo posible por la obra de Cristo en la cruz, por su gracia sublime. Si no has experimentado la sublime gracia de Dios, el día de hoy puede ser el día en que experimentes el amor de Dios en tu vida. La palabra de Dios en el Salmo 145, versículos 18 al 20, nos invita a venir a Dios con nuestras necesidades. Dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad.
cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman. Pensando en este pasaje, querida iglesia, te invito a que vengas a Dios con tus necesidades, con tus preocupaciones, y puedas entonces hacer el intercambio de la paz de Dios y dejarle a Dios todas tus necesidades. Oremos. Señor, gracias que este pasaje nos enseña de que tú estás cerca. Tu palabra nos enseña que tú eres un Dios trascendente. Y esto significa que tú estás más allá de tu creación, que tú eres mucho más grande de todo lo que tú has creado. Y sin embargo, tu palabra también nos enseña que tú eres un Dios inmanente. Y esto significa que tú eres un Dios cercano. Y este texto lo dice, que tú estás cerca de quienes te invocan en verdad. Y tu palabra también dice en este texto que tú cumples los deseos de quienes te temen. Y Señor, el problema es que muchas veces nuestros deseos no se alinean a tus deseos. Que nuestros deseos son egoístas, que nuestros deseos, Señor, no son lo que más nos conviene. Y que nuestros deseos no reflejan un reconocimiento de tu santidad, un reconocimiento de tu poder, un reconocimiento de tu sabiduría, un reconocimiento de quién tú eres. No hay temor muchas veces en nuestros deseos. Por lo tanto, Padre, queremos pedirte que sigas haciendo la obra de cambio en nuestro corazón para que nuestros deseos puedan alinearse con tus deseos y entonces tener la seguridad de que tú vas a cumplir los deseos de quienes te temen. Señor, gracias porque tú cuidas a cada uno de los que son tuyos con un amor especial. Este amor, Señor, que tiene su mayor cumplimiento y la mayor manifestación de tu gloria en la cruz. Padre, muchas veces somos incrédulos. Y te pedimos perdón, Padre, porque pensamos que nos puedes olvidar, pensamos que no te importa lo que estamos padeciendo o sufriendo. Y Señor, este es un pensamiento errado, porque tu palabra dice que si cuando éramos enemigos tuyos, no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo diste por nosotros, ¿cuánto más no nos darás juntamente con Cristo todo lo que necesitamos? Así que, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a traer cada día tu palabra, tus promesas, a pensar en quién tú eres, en tus atributos, para tener, Señor, la paz de que eres nuestro Padre, de que nos cuidas, que nos amas, y que no importando la situación, Señor, que enfrentemos, todas las cosas tú las has arreglado para nuestro bien. Y por lo tanto, Señor, qué paz, qué grande paz podemos tener cada día que salimos al mundo a hacer lo que nos corresponde hacer. Y sin embargo, Padre, todavía seguimos enfrentando esta pandemia de COVID. Es muy triste, Señor, leer que tristemente rompimos récord de muertes en nuestro país en esta semana. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está triste, hay gente que está cansada, Señor, en los hospitales, especialmente todos los que están trabajando, Señor, en primera línea para ayudarnos a enfrentar el COVID. Y te ruego en el nombre de Jesús, en tu misericordia, que tú, Señor,
sanes al que está enfermo y que traigas el consuelo y la esperanza de los que han perdido, Señor, un familiar querido. Padre que estás en los cielos, queremos pedirte especialmente por el primo de Jorge Gutiérrez, Juan Álvarez, y su esposa Miriam, quienes están padeciendo de COVID, Señor. No sé si ellos te conocen, pero los queremos encomendar a tu gracia y pedir tu misericordia en ellos y rogarte, Señor, que tú los sanes. Señor, al mismo tiempo queremos agradecerte por la mejoría que ha tenido Enrique Botello y Marco Antonio, Señor, y Lilia Hernández. Gracias que, Señor, ellos estuvieron padeciendo del COVID. Van a hacerse algunas pruebas esta semana, Señor, para saber si ya están libres del COVID. Pero te agradecemos, Padre, que en medio de su situación tú les sosteniste, los sostuviste, que tú, Señor, los fortaleciste y que, Padre, tú los estás sanando y pedimos por una sanidad completa para sus vidas. Lo mismo, Señor, para Héctor Ortiz, lo mismo, Señor, para Olga, la consuegra, Señor, de Gilda. Padre, queremos encomendarlos en tus manos y pedirte en tu misericordia que los sanes por completo. Señor, que estás en los cielos, al acercarnos a ti, queremos seguir pidiéndote para que tú, Señor, sigas guiando a nuestro presidente. Te agradecemos, Señor, por la toma de decisión de que no solo va a ser a través del plan que tenía nuestro gobierno, sino que también, Señor, a través de gobiernos estatales y la iniciativa privada se van a poder comprar vacunas e implementar, Señor, otras formas para ayudar a nuestra población. Y te agradecemos, Señor, por la decisión que tomó nuestro presidente y te pedimos, Señor, que tú lo sigas guiándole, dándole sabiduría y que no sea sabio en su propia opinión, como dice tu palabra. Lo mismo te pedimos, Señor, por la difícil situación que tiene que tomar, Señor, nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en medio de todas las presiones económicas reales que hay, Señor, y en medio de un crecimiento de contagios y de muerte. Señor, ayúdales, Señor, a tomar la mejor decisión para nuestra ciudad y ayúdanos a nosotros a ser responsables. Señor, que estás en los cielos, queremos, Padre, nuevamente darte las gracias por lo que tú nos has dado durante esta semana, las oraciones que fueron contestadas. Te queremos dar las gracias por nuestra iglesia hija, la iglesia Encuentro, y rogarte que tú guíes a Eduardo, Señor, en todo lo que tiene que hacer de plantar una iglesia en medio de una situación muy difícil. Especialmente, Señor, queremos pedirte por la gente nueva, por los amigos, compañeros, familiares del grupo núcleo de Encuentro, para que pronto, Señor, de una manera virtual o posiblemente presencial, puedan, Señor, establecerse grupos de estudio bíblico, Señor, con una meta de que la gente te conozca, Padre. Y te damos las gracias ya por la gente que te va a conocer a través, Señor, de estos esfuerzos evangelísticos. Señor, que estás en los cielos, nuevamente aquí estamos. Descansamos, Señor, en que tú eres nuestro Padre. Descansamos, Señor, en que tú estás cercano de quienes te invocan. Y descansamos en que Cristo ha ganado para nosotros toda bendición en la cruz. En el nombre de Él oramos, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Y te agradecemos por tus respuestas a nuestras oraciones. Amén. Quiero invitarles que sigamos adorando a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios dice en Primera de Crónicas 29:14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Qué bendición cuando puedes reconocer eso. Padre, aquí estamos y lo que te damos de ti lo hemos recibido porque tú eres el dueño de todo, porque tú eres quien nos da las fuerzas para ir a trabajar. Porque de ti, Señor, y solamente para ti son todas las cosas. Así que en reconocimiento, Señor, de tu bondad y de tu fidelidad, es que traemos estas ofrendas voluntarias.
Santifícalas, Señor, y que sirvan para la extensión de tu reino, para el sostenimiento de tu iglesia Encuentro y para ayudar a los necesitados. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 17 para continuar en nuestra serie El Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Este es el mensaje número 21 y se llama El amor de Jesús. Juan capítulo 13, versículos del 1 hasta el 17. Esta es la palabra de Dios. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya que todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Oremos. Señor, que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, la aplique en nuestras vidas y seamos transformados por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. ¿Recuerdan esa canción de José José? Bueno, posiblemente las nuevas generaciones no tanto, pero los que son de mi generación la reconocen la canción. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, no me niegues tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Cuántas canciones hay en el mundo acerca del amor? Hay millones y millones de canciones acerca del amor. ¿Recuerdan una de las canciones más famosas de los Beatles? Todo lo que necesitas es amor. All you need is love, ¿no? Entonces hay cientos de canciones que hablan acerca del amor, pero verdaderamente, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es una pregunta muy, muy importante en este tiempo y lo seguirá siendo porque somos seres relacionales. Tú necesitas saber qué es el amor porque todos los días te relacionas con personas, con tus amigos. Necesitas saber qué es el amor si estás casado y necesitas saber qué es el amor si tienes hijos.
La pregunta que queremos contestar esta mañana tiene que ver precisamente con el amor. ¿Qué es el amor? Y noten por favor el versículo 1. Noten por favor el versículo 1 que dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesucristo los amó hasta el fin. Así que para contestar la pregunta, ¿qué es el amor? Veamos tres cosas en este pasaje. Número 1, tenemos que ver cuál es el fundamento del amor. Porque se habla del amor, se dice que se hacen cosas por amor, pero no necesariamente es amor. Entonces necesitamos entender, número 1, cuál es el fundamento del amor. Número 2, cuál es la esencia del amor. Y después, número 3, las expresiones del amor. El fundamento, la esencia y las expresiones del amor. Y lo vamos a ver a través de lo que Jesucristo hace a sus discípulos y por extensión a cada uno de nosotros, quienes formamos parte de su iglesia. Así que vayamos al punto número 1. Y es la base del amor o el fundamento del amor. Este pasaje, que es conocido como Jesucristo lava los pies de sus discípulos, no se trata principalmente de eso. Sí, Jesucristo va a hacer esa acción, pero hay una razón por la cual lo hace. Así que no te vayas inmediatamente de que este pasaje se trata de que debemos de ayudarnos unos a otros, punto y se acabó. Sí tiene que ver con eso, pero ese no es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el versículo 1 nos da una pista y dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Y recuerden, por favor, el contexto de los últimos capítulos. Estamos en el capítulo 13 de Juan, hasta el capítulo 20. Tiene que ver con la Semana Santa. Y este pasaje en especial tiene que ver con lo que llamamos el Jueves Santo. La semana pasada hablamos de Juan 12, que tenía que ver con el Domingo de Ramos, pero ahora estamos en el jueves de la Semana Santa. Entonces habla acerca de la Pascua. Y necesitamos recordar que la Pascua era una celebración en la cual los judíos de todas partes del mundo venían a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Y esa fiesta era la celebración, el recordar cómo Dios había sacado a su pueblo de Egipto, cómo Dios había sacado de la esclavitud a su pueblo de Egipto. La Pascua es la celebración del Éxodo. Tú lo sabes. El pueblo de Dios estaba esclavizado y Dios manda a su pueblo a que sacrifiquen un cordero como sustituto del hijo primogénito y que después unten la sangre de ese cordero en las puertas de cada una de las familias y después hacen el cordero y coman como familia. De esa manera, la ira de Dios no iba a caer sobre cada familia en Israel como sí cayó en las familias en Egipto. La Pascua era la celebración de la salvación de Dios. Entonces es bien importante para poder entender este pasaje, el contexto de la Pascua, el contexto de la salvación de Dios. Ellos estaban juntos, ya lo habían celebrado con Jesús, pero esta iba a ser una celebración especial. Los otros evangelios nos dicen ciertos detalles de cómo Jesucristo mandó a algunos discípulos a cierta casa que compraran las cosas y que prepararan la cena. Pero ya es el tiempo de la cena y entonces Jesucristo en este tiempo instituye lo que nosotros llamamos la cena del Señor, la Santa Cena. Y Jesucristo dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Jesucristo establece un sacramento nuevo que va a apuntar a lo que Él va a hacer para sus discípulos. Entonces, el lavamiento de los pies es un símbolo
de la limpieza que Jesucristo va a traer por medio de su muerte en la cruz. Entonces, para no equivocarnos, el lavamiento de los pies es simplemente un símbolo de la limpieza de nuestros pecados, la cual Jesucristo va a lograr por nosotros en la cruz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el fundamento del amor? Tiene que ver absolutamente todo. Y Jesucristo lo explica precisamente cuando Pedro le dice a Jesús que no quiere ser limpiado por él. Dice que cuando llegó Simón Pedro, estoy en el versículo 6, Jesucristo les está limpiando los pies a los discípulos, se acerca a Pedro y Pedro dice que no. Pedro le dice que no lo vas a hacer conmigo, Señor. Ahora, Jesucristo es bien claro y le dice, Pedro, tú no entiendes lo que yo voy a hacer. Pedro se niega y Jesucristo le dice, mira, si no lo hago, si no limpio tus pies, símbolo de la limpieza de tus pecados, entonces no puedes tener parte conmigo. ¿Cuál es el problema del Pedro? El problema de Pedro, nuevamente, es que él no entiende su necesidad de ser limpiado. El problema de Pedro es que él no entiende la muerte de Jesús. El problema de Pedro es que él no entiende el amor de Dios. El problema de Pedro es que él no entiende su propia necesidad. Y como acabo de decir, ¿qué tiene que ver esto con el fundamento del amor? Lo tiene que ver absolutamente todo. ¿Por qué? Porque mientras más entiendas la profundidad de tu pecado, más entenderás lo profundo del amor de Dios hacia ti. Mientras más entiendas la profundidad de tu pecado, más vas a entender el amor de Dios por ti. Ahora, lo contrario es cierto también. Y lo contrario es muy cierto muchas veces en nuestra vida. De tanto escuchar que Jesucristo murió por nuestros pecados, no lo entendemos. Simplemente es una idea. Simplemente es una verdad abstracta, pero que no se ha hecho verdad en nuestra vida. Mientras tú más entiendas la profundidad de tu pecado, tu estado de condenación, más vas a admirar lo que Jesucristo hizo por ti. Miren, en Lucas capítulo 7 encontramos el incidente en que Jesucristo está cenando en la casa de un fariseo y entonces llega una mujer que todos sabían que era una prostituta y esta mujer unge los pies de Jesús. Y el fariseo empieza a sentirse mal, incómodo por tener ahí a Jesús y a esta mujer. Y piensa, si Jesucristo supiera quién es esta mujer. Y entonces Jesucristo le cuenta una pequeña historia. Y la historia tiene que ver con dos deudores, uno que debe poco y otro que debe mucho, y se les perdona a los dos. Y Jesucristo hace la pregunta, ¿quién crees que amará más? Y el fariseo contesta, a quien se le perdonó más. Y entonces Jesucristo dice, tienes toda la razón. Al que se le perdona más, ama más. En otras palabras, si tú crees que Jesucristo te perdonó algunos pecados, no eras tan malo, sí necesitabas a Jesús, pero no eras tan malo. ¿Sabes qué? No entiendes el amor, no entiendes tu necesidad. El amor de Dios es algo abstracto y realmente no se ha hecho verdad en tu vida porque no entiendes la profundidad de la condenación en la cual te encontrabas por tus pecados. Y mientras más comprendas eso, entonces más atractivo va a ser la cruz. Como dijo alguien, que mientras el pecado no sepa amargo,
la cruz de Cristo no va a saber dulce. Entonces, este es el fundamento del amor. Y si tú no lo entiendes, entonces las consecuencias en tu vida es que tú no vas a saber amar porque no has experimentado el verdadero amor. La cruz, una verdad abstracta, una teoría, un entendimiento intelectual, pero no una verdad en tu vida. Y Juan, en una de sus epístolas, escribe lo siguiente. Primera de Juan capítulo 4, versículos 8 al 11. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Escucha, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Y después de una manera bien tajante, el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Pero si te das cuenta, en esto consiste el amor. Y en la versión Reina Valera habla acerca en que Jesucristo fue ofrecido como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Es el derramamiento de la ira de Dios sobre el pecado. Y dice el texto que la manera en la cual Dios nos mostró el amor es que su ira no fue derramada sobre nosotros que lo merecíamos, sobre nosotros que no lo seguíamos, sobre nosotros que estábamos alejados de Él, que éramos sus enemigos, sobre nosotros que justamente lo merecíamos. La ira de Dios fue derramada por Jesucristo. Y el texto dice, en esto consiste el amor de Dios. Este es el fundamento del amor. La muerte de Jesús en la cruz por ti. No sé cuántos años has estado en la iglesia. A lo mejor naciste en un hogar cristiano. Pero esto de la muerte de Cristo y del amor de Dios a lo mejor todavía es una verdad abstracta, a lo mejor todavía es una teoría, a lo mejor todavía no te has dado cuenta de la profundidad de tu pecado. Pídele a Dios que te enseñe. Pídele a Dios que te muestre en qué condición estabas y pídele a Dios que te muestre esta grande verdad de su amor. El que Jesucristo fue a la cruz como tu sustituto. Este es el fundamento del amor. Pero ¿cuál es la esencia del amor? La esencia del amor la encontramos en los siguientes versículos y son básicamente dos cosas. En primer lugar, la esencia del amor tiene que ver con el sacrificio. El texto dice en el versículo 2, llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Lo que Juan está enfatizando aquí es que ya no había vuelta para atrás. Jesucristo toma decisiones y acciones que lo van a llevar directamente a la cruz. Estamos hablando acerca del Jueves Santo. Estamos hablando de que en menos de 24 horas Jesucristo va a experimentar lo que nunca ha experimentado, que es el rechazo del Padre, que es la soledad, que es la ira de Dios. Entonces no hay vuelta para atrás. Y lo que encontramos aquí apunta todo esto al costo que Jesús está por hacer por nosotros. El amor es por naturaleza sacrificial. A Jesucristo le costó la vida. Entonces la esencia del amor, número uno, tiene que ver con sacrificio. Tiene que ver con pagar un costo. Pero lo que escuchamos en la música el día de hoy, hablando acerca de canciones de amor, lo que vemos muchas veces en películas, en series, es algo completamente contrario a esto.
Porque el amor se trata simplemente de un sentimiento, de una emoción. El amor se trata de lo que tú me haces feliz, lo que tú me haces sentir, lo que tú me haces sentir placer, me haces sentir más confortable, y no se trata de sacrificio. Y si ya tú no me lo das, pues me voy a buscar a alguien que me lo dé. No se trata de sacrificio. Se trata de mí, de lo que yo siento, de lo que yo quiero. Y de veras, te invito a examinar las letras de muchas canciones, ¿sí? Y lo interesante es que en las canciones que escuchamos refleja precisamente este pensamiento con respecto al amor, el cual está muy equivocado. La primera esencia del amor tiene que ver con sacrificio. Y la segunda tiene que ver con que el amor está centrado en otros. Sacrificio centrado en otros. Ve por favor versículos 3 al 5. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que, y quiero hacer aquí una pausa. Por favor, ve el texto. Jesús todo el dominio. Así que, ¿qué esperarías? ¿Cómo escribirías lo siguiente si Juan se hubiera parado aquí y no hubiera sabido qué escribir? ¿Ok? O sea, ¿qué escribirías tú? ¿Qué pensarías tú de alguien que tiene todo el dominio y que de repente se levanta y va a hacer algo? ¿Qué pensarías? Tiene todo el poder. Pues si alguien tiene todo el poder, va a utilizar el poder para sí mismo. Ahora, lo interesante de este texto y lo increíble de este texto es que Jesucristo, teniendo todo el poder, dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Quien tiene todo el poder y toda la autoridad, toma la forma, se viste como un esclavo del primer siglo y hace una acción que le correspondía a un esclavo. Debemos de recordar que las calles en ese tiempo no estaban pavimentadas, por lo tanto había mucho polvo. Debemos de recordar que la mayoría de las personas utilizaban sandalias. Debemos de recordar que la mesa en la cual se sentaban no era como el día de hoy. Casi ellos se ponían casi acostados y los pies estaban a la vista de todos. Por lo tanto, era costumbre que un esclavo lavara los pies de las personas. Entonces, quiero que notes esto nuevamente. Teniendo todas las cosas bajo su dominio, Jesucristo toma forma de siervo. Toma la forma de un esclavo. Jesús usa su poder por el bien de otros. Por lo tanto, el amor es una acción costosa por el bien de otros. El amor es una acción costosa por el bien de otros. Jesucristo usó su poder por el bien de otros. Cuando Jesucristo termina de orar en el Getsemaní, Mateo capítulo 26, el versículo 53, encontramos la escena donde Judas trae una multitud para prender a Jesús. Y entonces Pedro saca una espada. Y Jesús le dice, Pedro, por favor, ¿qué no sabes? Que si yo le pido al Padre 12 legiones de ángeles, ¿no vendrían inmediatamente a rescatarme? O sea, Pedro, no sabes quién soy. Pero el punto es este: Jesucristo, teniendo todo el poder, verdaderamente todo el poder, para no ir a la cruz, para regresar al cielo, para acabar con el pecado, simplemente trayendo justicia en ese momento. Jesucristo utiliza su poder para tu beneficio, para mi beneficio.
porque lo que más necesitábamos en esos momentos es precisamente que Él fuera a la cruz como nuestro sustituto. Y de esta manera vemos entonces la esencia del amor. El fundamento del amor es la muerte de Cristo. La esencia tiene que ver con un sacrificio, con algo que es costoso para el beneficio de otros. El libro de Hebreos dice que Jesucristo se quedó en la cruz por el gozo puesto delante de Él. Jesucristo soportó no tan solo la agonía física, sino la agonía espiritual de ser separado de Dios, de recibir la ira de Dios, por el gozo de verte a ti y a mí salvado. ¿Qué es el amor? El fundamento del amor, la esencia del amor. Y número 3, hablemos acerca de la expresión del amor. Versículos 14 y 15 dicen: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, aquí llegamos ya, después del fundamento y la esencia, a una expresión del amor. Y Jesucristo habla acerca de un ejemplo. La palabra en el original tiene que ver con un patrón. En otras palabras, Jesús nos dice que nos da un patrón para seguir. ¿Cuál es este patrón? En primer lugar, tiene que ver con una humildad radical. Una humildad radical. En el pasaje paralelo, hablando de el Jueves Santo, en el libro de Lucas, encontramos que mientras Jesucristo está haciendo todo esto, increíblemente, sus discípulos no entienden. Y hay una discusión entre ellos con respecto a quién va a ser el mayor. Ellos están pensando en sí mismos. Ellos están pensando qué es lo que va a pasar. Piensan que Jesucristo nuevamente va a echar fuera a los romanos, va a inaugurar el reino y ellos van a estar ahí. ¿Y quién va a ser la mano derecha de Jesús? ¿No? Y Jesucristo les dice en Lucas 22, versículos 26 al 27. No sea así entre ustedes. Eso de buscar ser el mayor y servirse de todos. Que no sea así, que no sea el estilo del mundo. Al contrario, el mayor debe de comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Cuando hablamos acerca de humildad radical, tenemos que entender bien de qué se trata la humildad. Porque muchas veces la humildad tiene que ver tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos. Y mucha gente piensa que humildad se trata de verte a ti menos. Y no es así. La humildad no es pensar menos de ti. La humildad bíblica es pensar menos en ti. Pensar en los otros. Mostrar la esencia del amor, sacrificio costoso por otros. Entonces, esta humildad radical, nuevamente, se trata de pensar menos de ti y tiene expresiones muy bellas, como la siguiente. Cuando tú experimentas el amor de Jesús, entonces puedes manifestar una humildad radical al alegrarte por el ascenso que le dieron a tu compañero de trabajo, el mismo ascenso que tú estabas buscando. Pero te puedes alegrar por él. La humildad radical se manifiesta en que te puedes alegrar porque alguien logró el premio que tú estabas buscando. Una humildad radical se manifiesta en que cuando tú eres honrado, tú puedes agradecer a todos los que han contribuido para ese logro, para ese reconocimiento. En esto se manifiesta
una humildad radical. Pensar menos en ti mismo y pensar en lo que Dios ha hecho para ti a través de otros y lo que tú pudieras hacer para otros en el poder del amor de Dios. Una humildad radical. Pero la segunda expresión del amor tiene que ver con una generosidad que también es radical. Jesucristo dijo al final de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ahora, es interesante que Jesucristo dice, este mandamiento nuevo les doy. Ahora, ¿cuál es lo nuevo de este mandamiento? Porque este mandamiento lo encontramos en el Antiguo Testamento. Amar a Dios y amar al prójimo no es algo del Nuevo Testamento, viene del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo nuevo entonces? Lo nuevo entonces tiene que ver con la frase así como yo los he amado. Para que no te equivoques, para que no te pierdas, para que no te confundas en que según tú estás amando a otras personas, en que según tú estás amando a Dios. Jesucristo dice, por favor, no se confundan. Así como yo los he amado. Somos llamados a amar a otros, así como Jesucristo nos amó a nosotros. El primer siglo, la cultura en la cual Jesucristo creció estaba completamente influenciada por la cultura romana. Y la cultura romana era una cultura bastante brutal, bastante salvaje, especialmente con los niños. Quiero poner un ejemplo solamente que tiene que ver con los niños. Había una indiferencia muy grande. El aborto y el abandono de los niños era algo completamente común. Dos ejemplos. Marco Tulio Cicerón, político y filósofo romano, 100 años antes de Cristo, escribió lo siguiente: los niños deformes deberían de ser asesinados. Y así pasaba. Séneca, más o menos contemporáneo de Jesús y el apóstol Pablo, escribió: ahogamos niños que no parecen ser normales. Y hemos hablado acerca de esto. Era una costumbre, era normal que si el padre no estaba a gusto con lo que veía de su hijo, simplemente salía a las afueras de la ciudad y dejaba ahí abandonado al niño, y el niño era presa o de los animales salvajes o de personas que los criaban para después utilizarlos como esclavos o utilizarlos en los prostíbulos. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia cristiana? La iglesia cristiana lo que hizo es que iba a rescatar a estos niños y los criaba como propios. Aún en medio de carencias económicas, los criaba como propios, porque ellos entendieron que así fue como Cristo los amó. Julián, el apóstata, fue el último emperador romano después de Constantino, quien quiso restaurar el paganismo al imperio romano. No lo pudo hacer. Y en una de sus cartas, quejándose acerca de los cristianos, a quienes él llamaba los galileos, escribió lo siguiente: estos impíos galileos no solo alimentan a los suyos, cuidan a los suyos, sino también a los nuestros, y les dan la bienvenida con el ágape, una fiesta del amor. O sea, él veía una conducta completamente diferente. Nosotros romanos, cuidar de otros, por favor, nos cuidamos a nosotros mismos. Pero vean a estos galileos, a estos cristianos. No tan solo se cuidan entre ellos, sino cuidan a otros. El cristianismo impactó su generación
La iglesia impactó la generación del primer siglo a través de una humildad radical y a través de una generosidad radical. No hubo espada para convertir como en el Islam. No fue la fuerza para convertir. Fue el amor para convertir. Ellos se tomaron seriamente la frase de así como yo los he amado. No significa de tratar amablemente a las personas, significa de amarlas y de servirlas y de buscar su beneficio de una manera sacrificial, porque así fue como Dios nos amó a nosotros. Entonces, el fundamento del amor es la muerte de Jesús por nosotros en la cruz, lo cual revela la esencia del amor, lo cual produce la expresión del amor. Ahora es interesante que en el versículo 12, Jesucristo, antes de que les diga, esto es un ejemplo, para que ustedes lo hagan, antes de eso, en el versículo 12, Jesucristo dice, terminó de lavarle los pies, se puso el manto, volvió a su lugar y entonces les dijo, ¿entiendes lo que he hecho con ustedes? ¿Entiendes lo que he hecho con ustedes? Y esta querida iglesia y querido amigo que me escuchas, este es el punto. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que Jesucristo hizo por ti? Si no lo entiendes, el amor es una idea abstracta, no tienes la habilidad de amar verdaderamente y no hay expresiones genuinas de amor. Y no se trata de que no te has esforzado se trata de que no estás en el fundamento, de que no tienes el fundamento, de que no has sido transformado. Así que no se trata de que simplemente tengas el dato, sino que lo entiendas. Y aquí la palabra entendimiento tiene que ver con experiencia. ¿Verdaderamente has experimentado el amor de Dios? Porque si lo has hecho, entonces el amor de Cristo va a transformar tu vida. Jim Elliot fue un misionero norteamericano que junto con su familia y otras 4 familias más fueron al Ecuador para compartir el evangelio entre los que nunca lo habían escuchado en las selvas del Ecuador. Y él pierde la vida, junto con sus otros 4 compañeros, pierde la vida en manos de las personas que les quería compartir, en manos de los que él ya amaba. Es interesante que en uno de sus diarios él escribió lo siguiente: no es un tonto el que da lo que no puede conservar, la vida, para ganar lo que no puede perder, la vida eterna. Estos hombres que murieron ahí en la década de los 50 del siglo pasado, mucha gente dijo, qué desperdicio. Estos jóvenes talentosos con sus familias dejaron huérfanos hijos, qué desperdicio. Pero para Dios no fue un desperdicio. La historia es que después esta gente conoce a Cristo y empieza a haber un cambio en medio de esta etnia. Pero primeramente alguien tuvo que derramar su vida por amor a ellos. Así como Jesucristo derramó su vida por esos misioneros. Querida iglesia, ¿entiendes? Querido amigo, ¿entiendes? ¿Entiendes el fundamento del amor? Jesucristo murió por ti. Resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Oremos.
Señor, por causa de nuestra naturaleza caída, pensamos que el amor tiene que ver con nosotros. Es algo que está centrado en nosotros y que tenemos que buscar solamente lo que nos beneficia. Tu muerte en la cruz, tu venida, Señor, nos muestra un camino completamente diferente. No hay ninguna otra religión que hable acerca que Dios paga por los pecados de su pueblo. Gracias, Padre. Gracias por el costo. Gracias por el sacrificio. Gracias, Señor, por amarnos, como dice ahí, hasta el fin. Gracias, porque es la única manera en que podemos experimentar el verdadero amor. Y entonces, Señor, vivir de acuerdo a ese amor. Y lo necesitamos, Padre, en estos tiempos difíciles, donde gente está sufriendo y donde tú nos llamas, Señor, a hablarles de tu amor, a caminar con ellos en medio de su dolor y en sacrificio suplir sus necesidades. Padre, siga haciendo tu obra en nuestras vidas y que podamos, Señor, compartir con otros el amor de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Querida iglesia, reciban la bendición de parte de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Cantemos. Querida iglesia, queremos darle gracias a Dios por el cumpleaños que el día de hoy, domingo 24 de enero, están cumpliendo Jaime Echeverría y Zoé Flores Mendoza. Muchas felicidades, que pasen un excelente tiempo con sus familias, agradeciendo a Dios por un año más de vida. Felicidades, Jaime, felicidades, Zoé. También queremos darle gracias a Dios que el día de hoy nuevamente pudimos adorarle. Y iglesia, por favor, sigamos orando por esta situación, sigamos pidiéndole a Dios por su protección y su provisión y siendo responsables. La semana que acaba de pasar, tristemente rompimos el récord de muertes
en un día en la ciudad, en nuestro país, y eso que son solamente los datos oficiales. Sigámonos cuidando y sigamos atentos a las recomendaciones de nuestras autoridades. Pero por encima de todo, vivamos con la paz de Dios, sabiendo que Él tiene el control. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Yo